Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Glenda Salas. Yo soy la fundadora de Casa Ayurveda y ahora nos encontramos en la habitación de Aprende Casa Ayurveda, que es nuestro espacio en donde tenemos los cursos online con diferentes mentores, y estos mentores son especialistas en cada una de sus áreas. Así que si tienes ganas de conocer esos cursos online, pues puedes ir al link de la bio y ahí vas a encontrar toda la información. Esta semana que viene, el lunes, mañana, estamos a punto de comenzar un curso que es de cómo cuidar nuestras vías aéreas. Así que si tienes ganas, también te dejo ahí el link en la bio para que lo puedas ver. Lo más interesante de esto es que hasta el día de hoy, o sea, mañana ya lo sacamos, la preinscripción, porque mañana ya empieza el curso. Entonces, hasta hoy estamos con la preinscripción y está es un poquito más del 5, no, está al 50% de la preinscripción. Así que, bueno, si tienes ganas de diseñar una rutina del cuidado de tus vías aéreas con la mirada de la Ayurveda, pues este es el momento. Voy a darle paso a nuestra mentora del día de hoy, charlar sobre la técnica de Halaneti, que justamente tiene que ver mucho con las vías aéreas. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Glenn? ¿Se me ve? Sí, se te ve perfecto. Bueno, yo te veo perfecto. No sé, la gente del otro lado, si nos ve, si nos escucha, si nos ven y nos escuchan, por favor, pónganle un dedito así para arriba para que nosotros podamos darnos cuenta de que está todo ok. Bueno, Julia, Estamos Halaneti. contentas. Yo estoy contenta. Sí. Mañana empieza el curso. Mañana empieza el curso, sí, sí, sí. Y esta técnica de la que vamos a hablar el día de hoy, de la que vamos a charlar el día de hoy, es una de las montón de herramientas que vamos a ir aprendiendo, desarrollando y acompañándolas a todas las personas que se inscriban en el curso para que la vayan incorporando en su día a día. Yo creo que una de las características que tiene la Ayurveda es que personaliza las rutinas, es decir, si bien es cierto que hay ciertas rutinas que debemos de seguir todos, el Ayurveda nos dice, sí, esta rutina es para todos, pero hay que personalizarla según las características del biotipo constitucional, ¿no? Y bueno, y esto de ir diseñando nuestra propia rutina es muy importante ya, y es no los escuchas. Es que creo que tu internet, Julia, está un poco intermitente y por eso es que se queda como, bueno, no pasa nada. Que ahí me dicen que nos escuchan bien, entonces vamos a esperar a ver si Julia regresa con el internet. Pero bueno, les contaba esto, ¿no? Esto de la personalización. Ahí viene de nuevo, vamos a ver. Ahí está. De la personalización de las rutinas y que esa es un poco la idea del acompañamiento en este curso, para que ustedes puedan ir desarrollando esa rutina. Ah, estamos. Hola, Julia. Creo que el internet, si anda fallando el internet de Julia, eh, no, se volvió a ir. Bueno, pues sí, a mí me siguen escuchando, ¿no? Los que están por allá, si me pueden poner el dedito para ver si me siguen escuchando. Y mientras arreglamos este problema técnico con el internet de Julia, les pido por favor que si tienen alguna pregunta sobre esta técnica de Halaneti, me la vayan dejando ya sea en los comentarios o en el, en el circulito de gracias, sí, sí, me escuchan. Gracias, gracias. Bueno, las preguntas las pueden ir dejando en el circulito de preguntas que tenemos aquí abajo para que si tienen alguna pregunta me la pueden poner ahí y así cuando
regrese Julia, la vamos contestando. Ahí está de nuevo. Vamos a ver si ahora sí nos podemos conectar. Vamos, vamos, que podemos. Hola. ¿Nos Hola, escuchas? andaba bien hasta recién. Sí, No, yo los está. escucho, me quedo yo ahí. Sí, sí, se quedó un poco ahí. Pero bueno, que no pasa nada, que el internet, el mundo Bien, cibernético es así. bien. Bueno, vamos así de lleno con el tema del Halaneti. Yo creo que el Halaneti es una de las herramientas que es bastante conocida, ¿no? Es una de las más conocidas a nivel de las vías aéreas, que después de los pranayamas, que sería como yo creo que la primera herramienta de la Ayurveda a nivel de vías, del trabajo de vías aéreas y que es muy difundido por el tema del yoga. En el caso de Jaranetti también, pero que la gente tiene mucho miedo, o será que, no sé si llamarlo como miedo, como un poco de cosita hacerlo, como que dicen, eso yo no sé si es para mí. Eh, Me parece que de nuevo el internet de Julia está ahí fallando. Bueno, les pido una disculpa, pero bueno, como decíamos, es un poco la situación que se nos puede presentar cuando estamos haciendo un directo online, en el cual, bueno, algunas veces, bueno, como les decía, si quieren, déjenos sus preguntas en la sección de preguntas ahí. Y bueno, un poco mientras vemos si Julia se volvió a ir. Ahí está. Vamos a ver si vuelve. Mientras tanto, les voy contando. ¿De qué se trata el Halaneti? Bueno, pues el Halaneti es una técnica de limpieza de las narinas. Ah, estamos de nuevo. Bueno, ahí creo que con el tip que me mandó Juli por privado, anda. Bueno, Bien, genial, genial, como genial. deci- decías que yo me quedé en que Neti era una de las técnicas más conocidas después de los pranayamas, ¿no? Exacto. Pero que da un poco de temor, como que la gente dice, yo no sé si esa técnica es para mí, ¿no? Aquí nos pone Juli y dice, da la impresión de que salga el agua por cualquier lado, ¿no? Eh, Tiene razón. Es Y puede ser. parte, gracias Juli. Es parte del aprendizaje de la técnica de Neti, en realidad puede pasar. Tiene de bueno esto que decías, Glenn, de que es una técnica muy conocida, que cada vez se usa más, de hecho en lo que es Estados Unidos y lo que es ahí en Europa es quizás hasta inclusive más conocida, y no es tan raro que en una consulta por ahí alopática de medicina se indique hacer neti, ¿no? Lo cual está bueno porque o sea, está más difundido y eso permite empezar a conocerla y empezar a incorporarla, porque la realidad es que es una herramienta con múltiples beneficios. Claro, sí. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que es súper importante es que, por ejemplo, algunas veces me preguntan si es lo mismo, porque esto que decíamos, ¿no? Al hacer la técnica en donde uno tiene que introducir el líquido desde una fosa nasal para que haga el recorrido y salga por la otra fosa nasal, pues implica una cierta práctica, ¿no? Eh, Es clave. En realidad, lo que está bueno es poder charlar con la persona que va a ir al mundo de Neti, ¿no? Y en realidad entender un poco que esto es mucho es cuestión de práctica, es cuestión de técnica, ¿no? Que tiene mucho que ver empezar a conocer cómo tengo todo, ¿no? ¿Cuál es la lota, cuál es la vasija más acorde a mí? No todas las narices son iguales, no todas las lotas son iguales, ¿sí? Total. Eh, ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo va a ser la temperatura del agua? ¿Qué sal o qué especio, de acuerdo a cómo va a ser el neti, me va a ser mejor a mí? La inclinación de la cabeza, me funciona mejor así, se me va mucha agua hacia la boca que no está bueno, bueno, si corro un poquito, cómo coloco todo lo que es el cuerpo, o sea, hay muchas cosas más sutiles, más así pequeñeces que van haciendo que esa técnica uno la incorpore y la haga suya, que sea a mí, así va. Y sí, al principio cuesta, la realidad es que es así.
Claro, sí, totalmente. Yo creo que esto que dices es súper importante porque la mayoría de las veces la gente cuando se visualiza esa técnica solamente piensa en la lota, ¿no? Con el agua con sal. Y que muchas veces esto genera alguna cierta irritación, una cierta incomodidad y que en la medida en la que nosotros vamos conociendo la fuerza dóxica que es predominante en nuestras fosas nasales, podemos ir haciendo esto que tú llamaste como la sutileza, ¿no? Es decir, no es lo mismo el líquido, que es una de las preguntas que nos hicieron por aquí en la sección de preguntas, no es lo mismo el líquido para una persona que tiene las narinas muy resecas, que, el líquido que se va a utilizar, que para una persona que tiene mucha mucosidad, ¿no? Exactamente, quizás una persona más con un predominio bata le hace esta cara y es más, le genera una incomodidad quizás porque la forma de la nariz generalmente tiene que ir muy acorde a la lota, es una mucosa más seca, quizás una persona con un doya más prominente pita lo hace, eh, ¿sí? Le puede molestar un poco más y quizás CAFA, es muy raro que un CAFA no lo beneficie porque inevitablemente le abre las fosas nasales. Esa es la genialidad de ir a cada uno incorporándolo y haciéndolo suyo, ¿no? O sea, Claro, es propio. exactamente así. Y es muy importante el tema de la forma. Hay mucha, por suerte se pueden conseguir cada vez más variantes de vasijas y de lotas y uno puede elegir y de qué y de cómo. Y es muy importante encontrar la que nos quede cómodos también, porque es la herramienta clave de este asunto. O sea, una que tenga un pico muy grande o que sea pesada a la mano o que me quede muy grande acorde a lo que es el tamaño de mi fosa nasal y por ahí uno dice, no, esta técnica no es para mí, no, en realidad hay que encontrarle la vuelta por ahí en ese detalle. Totalmente, sí. Eso que dices tú a mí me parece súper interesante porque, por ejemplo, ahora tengo una lota de cobre que si bien es muy difícil de mantenerla limpia, digamos, en el sentido de que hay que ser muy cuidadoso con cómo limpiarla, mantenerla, tenerla siempre seca, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el piquito, ¿no? El formato del piquito queda perfecto para mis narinas, cosa que no me había pasado con lotas de cerámica, ¿no? Que eran Claro, como un poco más grandes son y, más gruesas. claro, son más gruesas, el ¿Ves? material es más grueso, entonces me sentía como un poco más invadida y en este tiene como una forma de un piquito que hace que justo entre en mi nariz y eso hace que la técnica le haya como encontrado un poquito más la vuelta a la técnica. Es que la idea es que sea agradable, no que moleste o que uno esté diciendo cuándo se termina esto. O sea, que me lo voy a hacer y me quiero ir corriendo. O sea, la idea es que sea agradable. Por otro lado, también a mí me pasó cuando una vez se la expliqué a una de mis hermanas, la más chica, me mira con una cara así, me dice, yo me imagino una catarata de agua cayendo. No, o sea, no, porque también eso, uno se imagina que va a tener agua, tiene que ser todo un procedimiento suave, esto va solo por ley de gravedad y va haciendo todo, si bien es un ratito, nos lleva mucho tiempo, pero es todo con suavidad, nada va a ser brusco o nos va a generar una molestia de ese estilo, ¿no? Claro, sí, yo también creo que un tip muy importante cuando uno empieza a utilizar esta técnica es empezar con poquita agua. Aunque la lota sea grande y tenga una capacidad mucho más grande como para hacerlo, yo empezaría primero como con poquita agua, haciéndolo, como dices tú, muy suavemente y poco tiempo para irnos acostumbrando y después ya, ahora sí, primero, ¿qué es lo que pasa? Que algunas veces cuando no lo empieza a hacer, no logra hacer que circule hacia el otro lado, sino que muchas veces queda aquí y sale por la misma fosa nasal, ¿no? Que es Bueno, algo que eso sucede al principio. y tiene que ver también, por ahí uno está llevando el pico hacia uno de los costados de la fosa nasal y en realidad no deja salir el agua. O sea, no es que no, o no sale y no dice por dónde se fue, que no sale por la otra fosa nasal y en realidad no está permitiendo que arranque el proceso. Eso es bastante importante. El tema del agua, que decías también, porque tiene que ser un agua, el agua tiene que estar tibia, ¿sí? Y en realidad en eso hay que ser, con la práctica, después es muy sencillo, pero tiene que ser uno como muy, tener ese ratito para comprobar que esté tibia y que uno la pueda tocar por ahí con el dedo meñique
y que sea por acá adentro de la muñeca, zonas bien sensibles, que sea muy agradable, porque no nos olvidemos que va a ingresar a la mucosa, que es mucho más sensible. La idea no es lastimar, irritar o generar alguna otra molestia. Y por otro lado, si bien hay veces que se indica hacer neti con agua fría, no es aconsejable, no para empezar, porque en realidad puede dar dolores de cabeza, puede generar un dolor intenso, inclusive puede marear. Entonces, para comenzar quizás hay que ser como muy estas cosas. Primero decimos, bueno, este es la lota que es para mí y esto es como yo necesito el agua, además de que debe ser un agua segura, ¿no? El agua Mm. cambia un montón en cada zona. De hecho, acá en Argentina, en cada provincia, el agua es muy diferente. Uno quizás la nota más cuando se va a otro lado y se lava el pelo, pero en realidad también en la mucosa nasal va a ser muy diferente, ¿sí? Claro, yo sabes que ahora me estoy acordando de un capítulo que vi de, ¿cómo se llamaba? Doctor House, puede ser que se la Sí, serie, ¿no? Viste esas cosas que a veces las series, yo te lo pregunto puntualmente porque hablaba justamente de esto. Había un capítulo en donde una chica que practicaba yoga se hacía el neti y por el tipo de agua, que no era una agua segura, como vos decías, exacto. entraba, creo que era una bacteria, si mal no recuerdo, Claro, e iba claro. directamente y se alojaba en el cerebro. ¿Puede Es que suceder no, esto? es que no nos olvidemos que la nariz es una puerta directa al cerebro. De hecho, Neti tiene indicaciones que tienen que ver con la mente, con las emociones, con la claridad. O sea, eh, hay varias situaciones en donde se indica que no son enfermedades o cosas puntuales de lo que es la nariz, el olfato o las vías aéreas. Es muy importante que sea el agua segura. De hecho, si no estamos convencidos, tiene que ser o destilada o embotellada, pero no puede ser cualquiera, porque sí, puede pasar. No es lo frecuente, pero puede pasar. Claro, sí, sí. Y después, como decías, ¿no? Una vez No que me acordaba de tenemos, ese capítulo. Yo ¿no? la vi toda. Sí, sí. Me Yo me voy a ir a acuerdo, ver. sí, sí, después les dejamos acá Anoto. el número del capítulo en los comentarios, pero sí, la verdad es que a mí me causó muchísima impresión porque, bueno, primero porque viste que además la serie tiene estas imágenes muy interesantes en donde pasan como cosas que pasan adentro del cuerpo y explicaban Sí, este sí, sí. formato de cómo iba hacia el cerebro y a mí me fascinó esa, bueno, que ya lo hablamos en la entrevista, ¿no? Esta como puerta que va directamente al cerebro y me acuerdo en las gráficas de la serie que eran muy eh, pedagógicas, ¿no? O sea, que eran muy fácil de Exacto. entender. Y segundo, de esto, ¿no? De que muchas veces no tenemos la información necesaria como para saber cómo implementar técnicas que son muy conocidas y que la mayoría de la gente las hace sin el conocimiento y sin el cuidado, cuando verdaderamente hay un efecto muy potente como esto, porque si bien la técnica es de limpieza, pero saber que Exacto. es en la conexión, o sea, esta es la puerta de entrada hacia el cerebro y entonces, bueno, que si bien, Hay aunque la técnica cuidados es que para hay que limpiar, respetar. claro, totalmente, exactamente. Hay Así cuidados que hay que, que respetar. sí, y entonces, el agua, ya dijimos, la lota, ¿no? O sea, la vasija, que encontramos la adecuada según nuestras narinas, la temperatura del agua, el agua que se Muy asegura, importante. y después lo que le vamos a La poner al sal. agua. Claro. La sal. Te leí. Sí, Claro. la sal es importante, puede ser sal rosa, puede ser, depende, sal yodada, cuidado con los que son alérgicos al yodo, para el tema de la sal, o sea, tener eso en cuenta. Y la realidad es que con una media cucharadita, más o menos una lota media, puede llegar a tener casi medio litro, un poquito menos, ¿no? Entonces con una media cucharadita, una cucharadita, con eso bien revuelta, bien disuelta, que no quede la sal en su granito, es muy importante. Eso después, otra cosa que varía, porque en una mucosa que tiende a estar reseca o que uno dice, bueno, tengo que introducir estas terapias porque se me suele resecar, me suele doler, quizás el agua, la cantidad de sal que uno le pone, mejor si es menos, ¿sí? Mm, Porque eso puede irritar. Y en realidad si uno dice, bueno, yo realmente estoy congestionado absolutamente, necesito que esta puerta se me abra, quizás la sal en esta cantidad que decimos es más adecuada. Uno lo va variando.
La sal es lo primero que se pone en el neti, en la técnica básica, podríamos decir, o común o de inicio, pero en realidad después se puede ir agregando, y ahí es donde el juego de la sal, porque uno puede poner especias, puede poner aceites, acorde al efecto que está buscando, ¿no? Entonces ahí empieza a jugar la cantidad de sal con lo otro que por ahí necesitas colocarle. Totalmente, sí, sí. Y eso ahí es donde ya decíamos, ¿no? Esto de ir personalizando en relación a eso. Yo creo que igual como dices tú, es bien importante primero como aprender la técnica y aprendiendo la técnica con estas bases, ¿no? De la lota, la selección de la lota, el agua, cuidar la temperatura y que se asegura. Y empezar a jugar con la cantidad de sal y ahí empezar a hacer la técnica. Y entonces encontrar el formato donde me coloco la cabeza, donde lo pongo esto. También la frecuencia, porque muchas veces también me he encontrado con gente que dice, no, no, hay que hacerlo todos los días. Y después está con la nariz que le sale agua todo el tiempo y dice, Dios, pero esto es molesto, termina siendo como contraproducente a lo que necesitaban. No, no, creo que eso puede ser, o sea, la idea para mí, Neti, siempre tiene que alguien guiarte, ¿sí? Un terapeuta ayurveda, tu médico ayurveda, tu profe de yoga, inclusive, de hecho, esta es una técnica, esta ciencia hermanada, que no, porque viene de yoga básicamente, y la frecuencia en realidad en las fosas nasales es de acorde a lo que uno quiera conseguir, ¿no? Pero sí es como preventivo, si uno dice, bueno, yo quiero limpiar o mantener sanas lo que es la vía aérea, en realidad con 2 a 3 veces por semana es suficiente. A veces en los cambios de estación se sugiere hacerlo un poquito más, ¿sí? Y después si hay una situación en particular, uno se resfrió, bueno, ahí se verá si cambia la frecuencia. Pero en Claro, líneas generales con 2 o 3 veces por semana estamos, pero genial. perfecto. Claro, sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, de hecho, cuando yo, por ejemplo, que soy más de tener la reseca, las fosas nasales, lo que hago es que lo hago una vez y después simplemente aplico un poco de aceite en la entrada, digamos, como para mantenerlo, y eso hace que yo pueda mantener mis vías aéreas bastante lubricadas y es como decíamos, ¿no? Es como ir conociendo el proceso de autoconocer tus fosas nasales y de ahí ir adecuando las cantidades tanto de la sal como las de repeticiones, ¿no? Viste que yo siempre te digo lo mismo, Glenn, uno presenta el menú y después hay que elegir el plato, Total. porque en realidad es así, o sea, uno después encuentra la forma o los ingredientes y la manera que lo pueda hacer propio, que eso es lo maravilloso por ahí de enseñarlo para que uno diga, bueno, yo ya me conozco y voy por acá, ¿no? Totalmente, concuerdo totalmente contigo, ¿no? Esta idea de empoderamiento, ¿no? De poder conocer la técnica, empoderarme con el tema de tu analogía del menú y poder elegir los ingredientes que me vienen bien a mí, las cantidades, las repeticiones, ¿no? Todo eso. Exacto, y vuelvo a decir, tener a alguien que por ahí enseñe y me dé estos cuidados, o que yo pueda, digamos, preguntar, digamos, que yo no lo abandone de entrada como diciendo, esto se me fue por la boca, se me chorreó por acá, o sea, darle la posibilidad porque realmente es muy beneficiosa. Totalmente, sí, sí. Creo que esto que dices tú, ¿no? El acompañamiento es súper importante para darle la oportunidad. Nos preguntan por acá, ¿en qué momento sería recomendable hacerlo? En Momento del realidad, día. en el momento del día, teniendo en cuenta, digamos, si uno quiere hacer un efecto sobre las vías aéreas, ¿sí? Lo mejor es hacerlo en la mañana, dentro de las primeras, cuando uno se levanta, dentro de lo que ya nosotros sabemos, de la rutina de la limpieza de los dientes, de la lengua, de la boca, incorporarlo ahí y quizás después hacerse un nacié, ¿no? O sea, eso verá cada uno ahí. Pero lo ideal, porque a la noche se acumulan los mocos, ¿sí? Y el momento de comenzar la mañana, uno abriendo sus fosas nasales, limpiándolos, un excelente horario. Vuelvo a decir, eso es en líneas generales, pero si uno dice, bueno, se sabe que se usa muchas veces NETI en técnicas que tienen que ver con la mente, se tiene indicaciones en el insomnio, o sea, nos vamos un poquito de las vías aéreas,
o cuando uno está pasado de rosca en realidad, que llega a la noche, también es una técnica que se puede hacer a la noche también, en ese caso. O sea, depende lo que uno va buscando. Y la realidad que en este mundo que uno por ahí va, llega a casa y dice, bueno, hay gente que ama el masaje, sí, hay mil cosas, yoga, meditación, y Neti también puede entrar dentro de eso, digo, bajo un poco y me conecto, ¿sí? O Claro. sea, Sí, creo que esto es algo súper interesante, ¿no? Lo que nos acabas de compartir, que es esta posibilidad de encontrarnos con la herramienta que nosotros necesitamos para bajar, ¿no? exacto, es muy, en estos tiempos, la mente no es fácil. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque además estamos también como hiperconectados, ¿no? En estos momentos del mundo, ¿no? Hiperconectados no solamente a las tecnologías como encontrarnos acá en las redes sociales o lo que sea, sino también hiperconectados con los estímulos externos todo el tiempo, ¿no? Y En realidad, sí, tal cual. Y en realidad uno, sobre todo, bueno, todas estas técnicas que nombramos, los pranayamas, todo en realidad está bueno porque es ese ratito que uno llega y quizás baja un poco el estímulo auditivo. Los estímulos nos llegan a través de todos los sentidos, ¿no? Y visual, que son los que están trabajando las 25 horas del día, bajar un ratito y conectarse a través de la respiración y limpiar las fosas nasales y abrir, y que esto por ahí sea el paso a lo que siga, que sea una meditación, un pranayama, lo que uno tenga ganas de hacer, eh, es una herramienta que vale la pena probarla. claro, que quizás también esto, como decías, no es solamente para las personas que tienen así los pensamientos, que también, ¿no? Pero también quizás para las personas que suelen roncar en las noches, puede ser que sea una Exactamente. herramienta para la... Sí, 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 sí. Pero es que en realidad los ronquidos muchas veces se asocian con alteraciones en lo que es la vía aérea, y esto predispone, de hecho, el solo hacer net y respirar mejor lleva a una postura mejor y nos permite descansar mejor. Entonces es algo que, de hecho, yo las personas que me consultan les suelo sugerir. Y la verdad que esto que decíamos del acompañarse un poco y de que la conozcan, se enganchan. Primero me miran así, pero después va, ¿eh? Y después Sí, hay gente que después siente el beneficio y dice, ¿cómo yo no o sea, y eso es genial también. O sea, total, sí, 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 sí. Sí, como lo decías, es como el masaje, ¿no? O sea, yo que soy, por ejemplo, una enamorada del exacto, masaje, pienso en que cómo puede vivir la gente sin hacerse automasaje, ¿no? exacto. Y claro, que las personas que sufren más de las vías aéreas, que están más congestionados, que suelen tener esta sensación de embotamiento en la cabeza, ¿no? También, como esta sensación de no poder despertar y estar alerta o perceptivo completamente, pues seguramente que para ellos esta herramienta es una herramienta de un antes y un después cuando la aprendes. Sí, claro, 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 claro. Es eso que decíamos, arrancar el día con otras energías, ¿no? O sea, eh, viene muy bien, la verdad que, y incorporarlas un ratito, porque uno empieza que esto de la nota, la sal y todo cuánto me lleva, y en realidad que en la práctica 5 minutos y uno lo resuelve. O sea, digo, no hay que tener 30, no hay que levantarse, ¿no? Mucho Se puede tiempo. incorporar perfectamente. Algo que, nada, pero que dije Lota y me acordé, es importante tener en cuenta que no deja de ser un elemento de higiene personal, y vos lo decías, de cómo hay que limpiarlo y todo, o sea que el que tiene una vasija es como tener un cepillo de dientes, es de uno, Total. ¿sí? Muy bueno lo que acabas de mencionar, porque es cierto, es algo que no solemos decir, pero es cierto, la lota es Eh, una actividad propia. exacto, tenemos para limpiar la lengua, tenemos el cepillo y tenemos nuestra lota, esa también no se comparte. Totalmente, sí, sí, sí. Y técnicas para la limpieza de la lota, por ejemplo, En realidad depende el material, la verdad que ahora vienen de todos, vos tenés de cobre, de acero viene también, y bueno, las de cerámica, se la puede o hervir, ¿sí? O se la puede limpiar o sea, lavarla bien y se le pasa alcohol y se la deja secar. Con eso está bien.
es tan importante eso como no compartirlo, o sea, van las dos cosas de la mano y con eso tenemos higiene. Claro. ¿Y limpiezas todo que una vez por semana, una vez cada 15 Cada vez que uno días? la usa, cada vez que uno la usa, la limpia. O sea, eso es así. Y lo mismo que el agua que preparó se tira, lo que Se no se haya tira. usado. No se vuelve a poner nada, aunque si uno le puso un poquito de aceite, alguna hierba, una plantita, lo que sea, se usó en el momento, después se sacó. Claro. Sí, sí, hay que también saber que eso, cuando lo dejamos los líquidos reposando sobre, por ejemplo, en este caso del cobre que yo utilizo, si lo dejo reposando ahí, el agua toma las propiedades de ese Exacto. material y entonces eso se va a transmitir a mi vía aérea y como decíamos, va directamente al cerebro. Eso no se reutiliza, no se guarda en la heladera para después lo caliento, nada. No. Claro, claro, claro. Bien, no sé si hay alguna pregunta más por ahí que quieran saber sobre esta técnica. Yo igual les cuento que además Julia nos compartió en el mes de enero un desafío. No sé si saben todos, pero acá en Aprende todos los meses tenemos un desafío. ¿Qué significa este desafío? Pues significa que nosotros les proponemos ir a la acción, es decir, comprometernos durante 3 días, un viernes, un sábado y un domingo, a aprender técnicas de la Ayurveda que nos van a ayudar en una cosa específica. En este caso, el tema que escogió Julia fue la rinitis y que justamente una de las técnicas con las que trabajamos fue el tema de la neti, ¿no? Cuéntanos un poquito, Julia, sobre la rinitis y la neti, su vinculación y los beneficios que puede traer para ella. En realidad esa es una de las indicaciones claves de lo que es vía aérea, todo lo que es rinitis, en realidad la rinitis es muy común que se acompañe de estornudos, de ese moco clarito, de esa sensación de prurito nasal, de que pica la nariz, es muy molesta, muy, de hecho, toda la cara está irritada, uno anda con los pañuelos, termina con la nariz rojísima, y en realidad Claro. NETI nos permite, por un lado, limpiar la vía aérea y por otro lado, inclusive a su vez, podemos hacerlo de una manera que también lo nutra, o sea, que haga una especie de un NETI no solamente limpiador, sino nutritivo, yéndonos más para algún aceitito y con alguna plantita que nos permita abrir las fosas nasales y disminuir un poco los estornudos. Es muy interesante usarlo ahí. Claro, sí, sí. Hay una preguntita por acá que nos dicen, a veces me queda una sensación de agua en el oído después del lavado de uno de los dos lados. ¿Es común eso? Bueno, me encanta esa pregunta porque me lleva a decir algunas cuestiones. Neti también tiene, ahora la voy a contestar, Neti tiene algunas consideraciones o precauciones en las cuales hay que consultar al médico para ver si se la puede hacer, ¿sí? Y una de las situaciones es cuando uno tiene alguna enfermedad o patología en el oído. No sé quién lo preguntó, Lionel, ¿puede ser? Sí, Yo no sé en el caso del puntual, pero quizás en su caso debería no realizarla, ir a consultar para que le miren los oídos, a ver si hay algún poco de moco en los oídos y algunas otras situaciones, hay que revisarla a ver si se puede realizar o no. O sea, esa es una de las precauciones que hay que tener. Si uno sabe que tiene antecedentes de alguna enfermedad del oído, una perforación de la membrana timpánica, algo que tuvo durante su vida, bueno, es conveniente ir a la consulta para que uno controle nada más que mire y diga, bueno, está ok, se puede seguir y esa sensación puede ser normal, pero hay que controlarla. O sea, hay que mirar para decir sí, es porque puede pasar. O sea, eso que él dice puede ser común, pero si le pasa, suspender que vayan a mirar los oídos y si está todo ok, se sigue. es decir, que cuando yo hago la técnica y introduzco el agua, puede ser que el agua, como dijiste antes, ¿no? Puede ser una posibilidad que vaya hacia la boca, es una de las Exacto, posibilidades porque conecta, exacto, y otra exacto. posibilidad es que pase hacia el oído, ¿no? Estamos todos conectados, claro, 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 claro. De hecho, por eso es importante quizás ahí cuando genera alguna molestia, como está, consultar, porque así como digo, ahí hay que frenar, NETI también se utiliza en muchas situaciones o enfermedades del oído, es muy beneficiosa, o sea, porque está todo conectado, el oído respira a través de la nariz, como todo el cuerpo, ¿no? Entonces necesita
que ese camino que está ahí tan cortito, tan a la mano, esté lo mejor posible. Claro, entonces, por un lado, es decir, que primero, como decía, saber si mi vía, digamos, está disponible como para que eso beneficie a todas las vías aéreas y a todas las conexiones con una visita al Si genera otorrino. esto, si genera una cosa que esto me está pasando, me ha pasado que me han consultado también que dicen, se me tapó la fosa, o sea, se me tapó, yo empecé a hacer y en vez de destaparse me tapó una fosa nasal, o sea, es el efecto contrario. Bueno, vale la pena, puede pasar todo esto, puede pasar lo del oído que tiene que ver con esto que decíamos de la técnica de aceitarla, pero ahí, ante cualquier molestia, conviene suspenderlo, hacer la consulta y si se da vía luz verde, se puede continuar. Otra Claro. cosa que se me viene a la cabeza, las precauciones si la nariz sangra, lo que son las epistaxis. Bueno, ahí conviene consultar también. Si uno tuvo algún traumatismo, se golpeó la nariz, veo que tuvo que ir a que lo revisen, vale la pena consultar si es conveniente empezar a usar neti, lo mismo que a cualquier cirugía que uno se haya hecho, tanto en lo que es la cabeza como el cuello, ¿no? Esas son como cuestiones que en el caso que conviene preguntar y si se puede, se sigue. No tiene grandes problemas, neti no va a traer grandes problemas, pero son estas precauciones que hay que tener. Claro, y por ejemplo pienso en las personas que tienen los vasitos muy sensibles y que se les suelen romper con facilidad, ¿no? Por ejemplo, Es, en ese caso, eso. Es que ese es el sangrado nasal, en realidad, por eso cuando sangra la nariz conviene quizás, si uno dice, bueno, a mí me vive sangrando la nariz, ir al otorrinolaringólogo o al médico como para que revise, porque o sea, a veces que neti puede usarse y a veces que no, va a depender de la causa que lleve este sangrado. claro, sí, sí. Bueno, yo creo que como en líneas generales, como casi todas las rutinas que vamos incorporando para el cuidado de nuestra salud, desde la mirada de la Ayurveda para todos nuestros sentidos, ¿no? Es importante primero tener un chequeo, como los chequeos que nos hacemos de rutina, para poder irlo, digamos, controlando a nuestro sentido. Y por el otro lado, también generar una conversación, ¿no? Con nuestro médico. Esta posibilidad de decir, mira, quiero empezar a trabajar con esta técnica, leí esto, todos ese tipo de cosas hacen que uno realmente pueda llegar al cuidado y a disfrutar plenamente del aprendizaje de este sentido, ¿no? Y no simplemente utilizar la técnica que algunas veces puede también, no sé si dañar, pero no No, acercarnos tanto a nuestra salud, ¿no? A nuestra a lo que plenitud. estamos buscando. Mm, Nos sí, aleja sí. del objetivo en ese caso, pero sí, sí, sí. La charla con el médico ahí está buena que nosotros sepamos de qué se trata, como para poder darle la confianza a la persona o la seguridad de que lo haga, que le va a traer beneficios. Claro. Acá nos dejan otra preguntita que dice, ¿a partir de qué edad puede hacerse? ¿Los adolescentes pueden hacerlo? ¿Los niños pueden hacerlo? En realidad, como edad, son en líneas generales, o sea, por un lado, un niño, adolescente se puede hacer, un niño, vamos a poner ahí, que pueda entender, digamos, las indicaciones de la técnica, ¿no? O sea, que pueda hacer eso. Y sugiero que a partir de los 7 años, 8 años diría, es una edad que se pueda llegar a comenzar a usar sin problemas, ¿sí? Siempre hay que charlarlo esto con el pediatra. Antes no, porque primero por ahí es difícil la comprensión y realizar la técnica, es más dificultoso y tener la lota, o sea, es otra cosa. Y en realidad las fosas nasales no es que es una cosa que va sola, sino que tenemos senos paranasales, está todo comunicado y algunos que todavía no se terminaron de desarrollar. Entonces ahí no, o sea, después de esa edad se puede hacer adolescentes, sí, son inclusive quizás la mucosa nasal es fuerte, el adolescente es sana, o sea, anda muy bien. Claro, sí, sí. Sí, justo. Yo creo que esto que nos acabas de comentar es un gran aporte porque justamente, ¿no? Una de las características que suelen tener los niños, por ejemplo, tiene que ver con estas mucosidades
y que quizás a veces el padre piense esto, ¿no? Bueno, capaz si esta técnica es buena, pero como dices tú, ahí hay que consultarlo, hay que ver a ver si verdaderamente es una técnica que puede utilizarlo y sobre todo, esto que decíamos al inicio, o sea, creo que de las de Ayurveda es la que es una herramienta que es la que más te lleva lo técnico, es decir, cómo colocarla, dónde poner la cabeza, dónde poner esto. No es difícil, es súper benéfica, pero lleva más tiempo de aprendizaje. Eso, al principio quizás es más lento, pero después no, hay que tenerse fe. Sí, bueno, yo como siempre digo, ¿no? O sea, cuando uno siente los beneficios, cuando uno realmente vive esta sensación de decir, me levanto y respiro y puedo oler un montón de cosas que antes no olía, y esta sensación también de despejar y de claridad mental que te da la técnica, me parece que ya después cuando uno la tiene, pues ya no la quiere soltar. Ya, como todo, ¿no? Cuando uno A mí, a mí, a mí se me viene a la cabeza una persona que quiero mucho, que atiendo hace muchos años, una señora grande, que hace un par de años le dije, hagamos esto, ¿no? Ella estaba en un tratamiento por otra cosa, no queríamos más remedios, estamos por acá. Le encantó, pero le encantó para todo. O sea, ella está, para todos, ella encontró que Neti le funcionaba en muchas esferas, mentales, emocionales, y no me voy a olvidar nunca que una vez ella venía sola, una vez vino con su marido, que me trae una lota y la pone y me dice, bueno, parece que tengo que aprender a usar esto. Y yo, o sea, es maravilloso. Yo veía en ella que tanto bien le había resultado, que lo quería a todo el comunicar. mundo, Claro. claro. Eso Sí, sí, fue total, genial. Me divertí. totalmente. Es Sí, maravilloso. sí, porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, en la medida en la que uno siente el beneficio de esta tranquilidad emocional, de la claridad mental, de los olores, pues por supuesto que uno va, digamos, como percibiéndolo y sintiendo que verdaderamente pues uno va a sentirse bien y quiere compartirlo con el resto de las Sí, personas sí, que están a su sí, alrededor. sí. Este Pero que hombre es, tenía que aprenderlo. claro, No le claro, habían como todo, dejado por otra oportunidad. Ese era el camino. Dice, parece que tengo que aprender esto, me dice. claro, como nuestros familiares, ¿no? Que cada vez que encontramos una técnica nueva, les proponemos a que la hagan. Así. Totalmente. Pero bueno, esto, que sí, que lleva un proceso de aprendizaje, que yo creo que una de las cosas a las que más me quiero hacer hincapié frente a esto es esto que tú decías de darle la oportunidad, de darse un tiempo, un proceso, de experimentar con la técnica, de buscar diferentes formas, ¿no? De colocar la cabeza, de colocar la el piquito Lota. de la lota, Claro. claro, de la colocación del cuerpo también, ¿no? Porque muchas veces eso también influye en la relación de esto que nos venían preguntando, ¿no? Entre si se va hacia la boca o si se va a los oídos o si llega a escurrir del otro lado. Todas estas cuestiones influyen. En la medida en la que uno va colocándose o experimentando, porque las fosas no son iguales, como tú decías, para todos, entonces, desde ahí uno puede empezar a encontrarse con los beneficios. Si no, pues la verdad es que uno lo rechaza sin haber sentido y simplemente es por esto de ser una técnica que es muy buena, pero que necesita un proceso de experimentación más al inicio, ¿no? Y preguntar y sacarse dudas y volver a explicármela de nuevo, hacemos de vuelta, tiro más agua, menos, o sea, encontrarle la vuelta. Totalmente. Entonces, bueno, pues si tienen ganas de empezar a probar y de trabajar con su rinitis, en caso de que lo tengan por ahí, está en el link de la bio, está ahí el desafío, porque si bien lo hicimos durante el final del mes de enero, esa guía sigue estando ahí disponible para que ustedes la descarguen en donde Julia nos va explicando todo lo que tiene que ver con la rinitis y las vías aéreas. Explícame la técnica de Neti. Hay un videíto para que lo vean, cómo lo hacemos. Excelente.
Y también, bueno, hay otras, ¿no? Hay otras herramientas, porque como les dije, los desafíos son de 3 herramientas. Una fue el NETI, una fue las inhalaciones y la otra fue un pranayama, ¿cierto? Exacto, exacto. Así que es súper integral este desafío, que bueno, que pueden bajárselo, pueden empezar a experimentar con esta técnica, con esta herramienta. Y bueno, para la gente que tenga ganas de diseñar su propia rutina para el cuidado de las vías aéreas, como ya lo dijimos, todo el día de hoy hasta mañana, vamos a decir que mañana a la hora argentina, o mexicana, que es la más tarde. Vamos a ir con la de México. Ahí entonces sacamos el descuento. Así que no pueden decir que no queremos que la gente haga su propia rutina, porque la verdad es que este curso que empezamos el día de mañana, creo que las dos lo empezamos con mucha ilusión y que estoy segurísima que hay va a mucha ser... información. Sí, eso sí. Hay mucha información, tiene que ver con el olfato, así que la información se renueva constantemente. Es muy lindo. Está hecho con mucho amor. Totalmente, sí, con mucho amor y que también esto, ¿no? Que yo creo que además poder encontrarnos con una rutina en estos momentos en donde una de las consecuencias, digamos, del tema del COVID, si uno tiene, puede ser el tema de afectar las vías aéreas, pues bueno, contribuye al desarrollo de una recuperación y de irlo trabajando y de ya incorporarlo como parte de una rutina, ¿no? Exacto, exactamente. Sí. Bueno, Julia, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, Glenn. Perdón por el lío de internet al principio, después, gracias Juli. Sí, por suerte tenemos un equipo en Casa Ayurveda que nos ayuda a estar ahí y solventar todos los problemas técnicos. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías para la gente que está en el mediodía. Y bueno, nos vemos. Gracias.